Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy continuaremos con el módulo de abdomen. Hoy vamos a hablar acerca del trauma abdominal, una de las patologías frecuentes de las emergencias, ¿verdad? Juntamente con el trauma craneoencefálico, el trauma torácico, el trauma abdominal, sigue siendo una patología frecuente y que tiene un alto riesgo de mortalidad. Por tal razón, debe ser manejado con mucha precaución, con mucha pericia, y es necesario en la mayoría de los casos un complejo de médicos que puedan tomar decisiones. Como hablamos la vez pasada, especificamos que manejar un paciente politraumatizado implicaba la evaluación de un grupo multidisciplinario de preferencia. Bueno, cuando hablamos de trauma abdominal tenemos que referirnos de qué se trata. Y hablamos que trauma abdominal es un intercambio de energía entre un objeto externo y un organismo, siendo la magnitud del daño tisular proporcional a la cantidad de energía intercambiada. O sea, lo que está queriendo decir que entre más severo es el impacto, más daños consecutivos tendrá el paciente. Por lo tanto, en la historia clínica es fundamental describir el tipo de trauma. Por ejemplo, ¿fue un trauma en moto o en carro? Si es en carro, ¿usó cinturón o no usó cinturón? ¿El carro tenía bolsas de aire? ¿Cuántas bolsas de aire? ¿Una o dos? ¿Fue volcamiento? ¿Fue con impacto frontal? ¿Fue con impacto lateral? ¿Fue con impacto en esquina? ¿Fue impacto posterior? Si hubo volcamiento, cuántas veces rotó el carro, etcétera, a qué velocidad iba, contra qué chocó. Todo eso nos da un parámetro de una intensidad de impacto. Esa misma intensidad nos dirá las posibilidades diagnósticas a obtener nuestro paciente. Entonces, por eso siempre es importante conocer cuál fue el mecanismo de trauma. Muchas veces nosotros no tenemos clara esa información y resulta que nuestro paciente puede estar estable en un momento, pero que horas posteriores puede estar inestable. O hay que, de acuerdo a eso, saber qué patologías son las que tenemos que ir a buscar. Cuando hablamos de trauma abdominal, tenemos que diferenciarlo entre trauma penetrante y trauma cerrado. Cuando vimos trauma craneoencefálico, hablábamos de trauma abierto o cerrado en la bóveda craneana. También en abdomen debemos de saber si es un trauma penetrante o cerrado, porque cambian toda una serie de esquemas en el momento de saberlo. Los traumas penetrantes con mayor frecuencia son por armas blancas, por armas de fuego, por explosiones en algunos países, por bombas en lugares de alta frecuencia de terrorismo o de incidencia de ataques. Y normalmente no requiere muchos estudios porque es una emergencia. Los traumas penetrantes requieren una laparotomía exploradora rápida, por lo tanto no vamos a estar haciendo en la mayoría de casos radiografías de abdomen, ultrasonidos, tomografías, si el diagnóstico es penetrante. Si el caso no fuera penetrante, ahí se implicaría que no tuviéramos que hacer varios estudios. Por eso las lesiones penetrantes son de fácil diagnóstico. ¿Está comprometida la cavidad abdominal o no? Si está comprometida, es cirugía. Pero en el caso de traumas cerrados se vuelve mucho más complicado. Los traumas cerrados son en la mayoría de las frecuencias por accidentes automovilísticos.
dentro de los accidentes automovilísticos en nuestro país, el 85% de los accidentes automovilísticos está involucrada una moto. Por lo tanto, la mortalidad es mucho más alta en nuestro medio en base a ese porcentaje de accidentes en moto. También pueden ocurrir en bicicletas, motocicletas como rapiditos, de esas motos que utilizan para llevar pasajeros, no me acuerdo el nombre ahorita, caídas de lugares de construcción, no es tan frecuente, pero sí se presenta, en explosiones, sobre todo en lugares donde trabajan en minas y en otros lugares donde practican algunos tipos de podría yo decir deportes, ¿verdad? El diagnóstico es complicado porque la presentación de los síntomas puede variar desde minutos hasta horas, dependiendo del mecanismo de trauma. Por eso ahí nuevamente vuelve a ser importante esa anamnesis. En el caso de cerrados, la incidencia va de un 80 a 90%, mientras que los abiertos va de un 10 a un 20%. Las causas, como dije, accidentes de tráfico. Las lesiones que se encuentran en los tramos cerrados van en forma descendente. En primer lugar, vaso. Segundo lugar, hígado. Tercer lugar, intestino delgado. Y cuarto lugar sería riñones. En el caso de los abiertos, a nivel mundial, la causa más frecuente es arma blanca, después arma de fuego. En nuestro país es a la inversa. Nosotros tenemos más lesiones abiertas por arma de fuego que por arma blanca. También pueden haber en algunos países lesiones abiertas por hasta de toro, donde practican el toreo, o por empalamiento, donde practican, ¿cómo se llama esto? No es una corrida de toros, pero que, bueno, en unas ciudades desatan los toros y la gente sale corriendo y los pueden cornear. Los abiertos, si ustedes se fijan, aquí se invierte mucho en lugar de localización. Es más frecuente la lesión en intestino delgado que en hígado o en vaso, a menos que sea por sicariatos. ¿Qué tienen que ver los sicariatos? Bueno, las personas que cometen sicariatos, que prácticamente es un asesinato, saben o conocen mucho de anatomía, ya que las heridas que hacen tratan que sean heridas de muerte. Por lo tanto, una herida en un sicariato es una herida que va directamente al hígado o al vaso, no tanto al intestino delgado. Si no tienen tiempo de poner varias puñaladas, hacen una única que vaya a la aorta, al hígado o al vaso. Eso hace la diferencia entre una pelea común y corriente. Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes, ¿verdad? De un trauma abdominal penetrante. Aquí tenemos un cuchillo. Este es el ombligo, esta es la región torácica. Aquí estaría el hígado y aquí estaría el vaso, aquí estaría la aorta. Prácticamente no se trata de un sicariato. El sicariato, esta punta estaría hacia arriba, hacia la aorta, o hacia el lado derecho, hacia el hígado, o hacia el lado izquierdo del vaso. Cualquiera de los tres va a provocar un sangrado inminente que incrementa la mortalidad en los pacientes. En este caso, es una herida por arma blanca introducida hacia el flanco derecho. Probablemente la afección puede estar en colon. La profundidad del cuchillo no es está como a la mitad, o sea, no hubo tanta fuerza. Tercer lugar, parece un cuchillo de cocina. Puede ser un pleito familiar, un pleito en casa, bueno, lo que haya sido, pero aparentemente con las imágenes y con la historia clínica vamos a concluir
qué tan afectado puede estar este órgano. Definitivamente tiene más de la mitad tiene la mitad del cuchillo y estamos calculando que tiene alrededor de unos 3 a 4 centímetros. El paciente es delgado, por lo tanto, lo más que tenga de pared abdominal y muscular van a ser unos 2 centímetros. Entonces sabemos que sí comprometió la cavidad abdominal, por lo tanto, se requiere una cirugía. Ahí le agregamos si hay parálisis de los ruidos intestinales, si hay onda líquida, si hay timpanismo, etcétera, todo eso. Y el paciente es enviado a cirugía. Aquí es donde está la complicación. Es un paciente, un abdomen, aquí está la región umbilical, aquí está la pelvis, aquí está el tórax. Tiene una área de laceración en la piel que involucra desde el flanco, perdón, desde el hipocondrio derecho, flanco derecho y fosa ilíaca derecha. Entonces, quiere decir que hay varios órganos que pueden ser comprometidos, como ser hígado, riñón y la región fetal. El ciego se puede expandir con mucha más facilidad, pero hay estructuras como ser la pelvis o la cadera que no se expanden y pueden fracturarse y pueden provocar hematomas. Y estos hematomas pueden sangrar mucho e incrementar la mortalidad de los pacientes. Entonces, en estos pacientes tenemos que usar protocolos y recordar las estructuras que hay en el abdomen, unas que están en la cavidad peritoneal, tanto superiores como inferiores, superiores hígado, estómago, vaso y diafragma, inferiores intestino delgado, el resto del colon. En el espacio retroperitoneal está la aorta, la vena cava inferior, el páncreas, los riñones, uréter, el duodeno y la porción del colon. En la pelvis, el recto, la vejiga, próstata, órganos genitales y vasos ilíacos. Ahí es donde tiene que ver la lesión de la cadera o la fosa ilíaca derecha. Cuando recibimos un paciente con trauma cerrado, es importante saber qué tipo de paciente es. O sea, en qué estado clínico se encuentra. Porque hay 3 estados clínicos. Un paciente agónico, un paciente inestable y un paciente estable. Un paciente agónico definitivamente no va a ser trasladado al área de radiología, porque definitivamente las probabilidades de ayuda son pocas y la mortalidad es extremadamente alta. Hay que tratar de lograr a que se convierta en inestable, si es posible. Si no, la mayoría de estos pacientes mueren en las salas de emergencia. El paciente inestable es altamente peligroso. Sabemos que es un paciente que está muriéndose. Este paciente inestable sabemos que es un paciente que se puede morir en un traslado de una unidad de emergencia a una unidad de cuidados, ¿verdad? Una unidad de rayos X. Parámetros que nos ayudan en inestabilidad es la elevación del pulso, o sea, la frecuencia cardíaca elevada, la frecuencia respiratoria elevada, la presión arterial baja. Todo eso nos hablan de hemorragia y de inestabilidad. Pacientes que pueden caer en un paro cardiorrespiratorio, alteración en la vía respiratoria, signos de hemorragia, distensión abdominal severa, ausencia de ruidos intestinales. Todo eso nos está diciendo que un paciente inestable con hipotensión y todo eso, ese paciente debe entrar a cirugía, a una laparotomía de urgencia, con canalización de 2 vías, colocación de vía aérea, inmovilización del paciente y a cirugía. A ver lo que se encuentra, porque no va a tener el tiempo suficiente de estarle haciendo exámenes. Ahora, ¿qué paciente debería de llevarse a rayos X para aumentar la sobrevida del paciente? Aquel paciente que se encuentra estable. O sea, aquel paciente que no tendrá riesgo inminente de muerte en el traslado de la emergencia a los rayos X. Y eso nos va a permitir hacer varios estudios de elección en los cuales pueden entrar los rayos X, el ultrasonido abdominal o la tomografía. Por eso es que en la sala de emergencia tiene que haber varias personas
que tomen determinaciones de la estabilidad del paciente, ya sea porque tiene trauma craneoencefálico, trauma abdominal o trauma torácico. Cuando tenemos un paciente de esos, pues hay que valorar la vía aérea, y no solo que la vía aérea esté bien, sino que si esa vía aérea tiene una buena ventilación. Hay que valorar la circulación central y periférica. Hay que averiguar si hay un déficit neurológico o no, por la asociación de la mortalidad cuando hay una lesión cerebral. Hay que hacer un examen físico completo y para eso se requiere realizar estos estudios lo más pronto posible. Eso involucra hacer una anamnesis y un examen físico sistemático, adecuado y ordenado. Para eso se necesita tener un equipo multidisciplinario que se encargue de varias áreas o órganos o sistemas y que puedan ser ordenados y discutidos adecuadamente en un tiempo corto. Se define que no debería de pasar más allá de los 15 minutos. ¿Qué hacer? Bueno, las decisiones se tomarán de acuerdo de la sospecha de órganos afectados, la presencia de dolor intenso, difuso o localizado, la presencia o no de distensión abdominal, la disminución o no de los ruidos peristálticos, la presencia de matidez o hipertimpanismo a la percusión, o signos de hemorragia, como ser equimosis, rectorragia, signos de Grey Turner o Cullen, que tienen que ver con sangrado, sobre todo a nivel de las regiones mesentéricas, que lo disemina hasta la región cutánea. Todos esos parámetros nos ayudan para determinar frente a qué sospecha diagnóstica tenemos y tomar las decisiones adecuadas. ¿Qué es más rápido, el ultrasonido, la tomografía o la rayos X? ¿Para dónde lo llevo? ¿Cómo lo llevo? ¿Qué debo de hacer? Todo eso, hay protocolos específicos para eso. Las sospechas clínicas pueden ser variadas, desde una lesión diafragmática, que puede estar asociado a disnea, irritación intestinal, dolor irradiado a hombro izquierdo, náuseas y vómitos. Recuerden, en pacientes sobre todo obesos, los traumas abdominales cerrados aumentan la presión positiva del abdomen. Si no está perforado, esa presión va a aumentar hacia la región diafragmática y puede ser tan extrema que pueden romper el diafragma. Es raro, pero puede ocurrir. Y esa ruptura puede provocar una herniación diafragmática con desplazamiento de las estructuras intraabdominales. En una ocasión, una paciente obesa tuvo un trauma abdominal cerrado. En el trauma abdominal cerrado, la paciente estaba estable. Realizaron un ultrasonido abdominal que no reportó inmediatamente ninguna lesión. Una radiografía de tórax normal, pero la paciente quedó ingresada. Horas después, estamos hablando de alrededor de unas 3 o 4 horas, la paciente presenta disnea, taquipnea, se le toma una radiografía de control y le diagnostican una neumotórax. Antes que la paciente se le realizara el neumotórax, una de las personas encargadas nos envía el estudio radiológico porque el estudio fue tomado en la madrugada. En ese tiempo, todavía en la institución donde yo estaba, no había radiólogos de guardia. Entonces, fue en la mañana, a las 6:30 de la mañana que ingresamos, que nos llevaron la placa. Casi en ese momento le iban a hacer una
colocación de un tubo por el neumotórax. Cuando nos enseñaron la placa, inmediatamente le dijeron que pararan, que no hicieran eso, sino que la paciente la trajeran inmediatamente a radiología, lo más urgente posible, que eso no era neumotórax, sino que era evidentemente un colon, todo el colon transverso y el colon descendente introducido en la cavidad torácica, y que eso era una hernia diafragmática postraumática. Pero tenían la duda, porque la paciente era obesa, de meter la cirugía, entonces les dijimos que la trajeran porque le íbamos a hacer una tomografía tóraco abdominal de urgencia. Le hicimos la tomografía, evidentemente demostramos que todo el colon estaba hacia el hemisferio izquierdo. El problema es que estaba haciendo compresión cardíaca, compresión pulmonar, y estaba desplazando toda la línea media hacia el lado derecho. La paciente le entraron de urgencia a sala de operaciones, pero murió en sala. Hizo un taponamiento cardíaco por la compresión del colon, y las dificultades que hubieron en el caso era su obesidad y la ruptura diafragmática, que fue en forma leve, ¿verdad? Y que fue yéndose, rasgándose progresivamente, o sea, en el trauma se abrió, pero fue progresivamente por la obesidad, por la presión intraabdominal, que fue rompiendo poco a poco, hasta que cuando lo rompió de un solo, el colon subió súbitamente y provocó la disnea que manifestó la paciente posteriormente. Por eso pensaron en un neumotórax al principio. También pueden haber lesiones gastrointestinales con sangrado, que puede generar peritonitis. También es importante ver el trazo del cinturón. Puede haber fractura de esternón. Ojo, importante, todo trauma a nivel torácico en esternón está asociado a contusión miocárdica, que es exactamente igual a un infarto de miocardio. Entonces, toda lesión a ese nivel también tiene que ver con el diafragma, por eso es importante valorarlo. Las lesiones hepáticas, los signos de Cullen, signos de choque hipovolémico, las lesiones esplénicas, que son las más importantes a determinar, porque aún el hígado puede estar fracturado, pero la cúpula diafragmática es suficiente para poder retener en cierta forma un sangrado, mientras que el vaso, su localización, su tamaño y las estructuras adyacentes que tiene no comprimen suficientemente una hemorragia del mismo. Por lo tanto, el paciente se puede desangrar fácilmente y aumentar la mortalidad. Aquí tenemos un esquema de todas las lesiones que pudimos presentar en trauma abdominal cerrado. Aquí tenemos las diferentes lesiones de un hígado, como ser una hemorragia, o sea, un sangrante parenquimatoso, una contusión, una laceración o una devascularización por trombosis en una arteria postraumática. Todas estas lesiones pueden haber en un hígado. En abdomen puede haber ruptura de un vaso con sangrado inminente, que aumenta la mortalidad. En vaso, lesión con hemoperitoneo. En retroperitoneo puede haber afección del duodeno, no se mira a este nivel. También puede haber hematomas subcapsulares del riñón. Ojo, los hematomas retroperitoneales son más tardados en reconocerse, y las manifestaciones clínicas también suelen ser mucho más tardadas que en las demás pacientes. ¿Qué hacer con estos pacientes? Pues el examen físico debe ser muy adecuado. Hay que hacer tacto rectal. Si hay presencia del sangrado en recto, nos hace suponer que hay una afección gastrointestinal evidente. El examen vaginal, si nos hace ver sangrado por la región vaginal,
Ah, hay que investigar dos cosas. La paciente está embarazada o no. Si está embarazada, la sospecha es de un aborto incompleto postraumático. Si no está embarazada, entonces podemos sospechar, perdón, podemos sospechar que se pueda tratar de una lesión de vejiga o de vagina por fractura a nivel pélvica. Entonces es importante la valoración con rayos X de alguna afección a este nivel. Siempre será importante en estos casos la evaluación de cada una de estas estructuras. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta cada una de las lesiones probables que puede tener este paciente. La intubación nasofaringea, nasogástrica, ojo, es importante determinar si va a ser orogástrica o nasogástrica. ¿Por qué? Si hay fractura de cara o trauma de cara, consideren hacerla orogástrica. ¿Por qué? Porque puede haber fractura del hueso etmoidal. Si ustedes introducen una sonda, la sonda se puede ir a la bóveda craneana y puede matar al paciente. El cateterismo vesical, hay que tener mucho cuidado y saberlo hacer. Muchas veces por el cateterismo vesical reportan sangre oculta en orina y están pensando en trauma renal. Un trauma renal evidente no me va a presentar sangre oculta, una o dos cruces en la orina. Eso me lo ocurre simplemente por la colocación de la sonda, pero por un trauma renal no. Si hay una lesión renal va a haber sangrado y punto. ¿Qué examen de laboratorio sugerir? Bueno, los exámenes de laboratorio son importantísimos. El hematócrito, el objetivo fundamental es saber si hay disminución de la hemoglobina o no, si hay algún sangrado. El recuento leucocitario es para saber si hay hemoconcentración. La amilasa a veces la piden, pero no es tan importante en el momento de trauma, porque aunque el páncreas estuviera dañado en una lesión postraumática, porque puede haber pancreatitis postraumática, no se va a elevar en las primeras 6 horas. La creatinina sérica, bueno, se pide. La única razón es para saber si hay una filtración renal adecuada, porque aunque el riñón esté dañado, el riñón dañado no va a elevar la creatinina en las primeras 6 a 12 horas. La razón es por el anestésico que pueden utilizar y por dónde se pueda metabolizar. El uroanálisis se hace para ver si hay sangrado, pero no se debe estar pensando en 2 cruces que es por sangrado a nivel de riñón. El nivel de alcohol es fundamental desde el punto de vista legal. Si ustedes están en una institución privada, recuerden hacer el nivel de alcoholemia. Si a ustedes se les va y no lo hicieron, puede haber una repercusión médico-legal hacia ustedes por ignorancia de la ley. Y eso sí les puede afectar mucho a ustedes, porque hay que hacer declaraciones y un montón de cosas si ustedes omitieron eso. Los gases sanguíneos es para ver cómo está la función metabólica. Las pruebas de transfusión hay que hacerlas obligatoriamente. Estudios de imagen dependerá del trauma, si es politraumatizado o no. Los rayos X de abdomen, pelvis, tórax. La laparoscopía, en el caso, pues no le toca rayos X, le toca al gastroenterólogo especializado en eso. La laparotomía es para el cirujano. Es importante saber lo que ponemos en un expediente, en una hoja de emergencia.
Aquí tenemos un caso. El nombre de la paciente es YSG, 10 años, remitida de un sésamo, ¿verdad? Llamado OVO. El diagnóstico presuntivo en el momento que evaluaron a la paciente es politraumatismo, trauma abdominal cerrado, abdomen agudo, herida en muslo derecho. Es referido, ingresado en un hospital ya de tercera línea y hacen todo el estudio. Los signos vitales son estables. El examen físico muestra un abdomen distendido, irritación dolorosa a la palpación, equimosis en la línea de mesogastrio. Si ustedes se fijan, tórax está normal, la bóveda craneana está normal, las extremidades se encuentran una herida frontal de 1/3 de medio del muslo derecho más un hematoma. Pero los diagnósticos siguen siendo los mismos que estaban antes. Ya no la pueden poner como politraumatismo porque no es un politraumatismo. Trauma abdominal cerrado, ya hay una información clínica que me dice qué tipo de lesión tengo que buscar. Abdomen agudo, pues esa sí podríamos dejarla porque ya es un abdomen que dice que es doloroso, aunque me quedo más con trauma abdominal cerrado. Abdomen agudo es cuando estamos hablando casi de un abdomen en tabla, aquí no lo dice todavía. Herida en muslo derecho, exactamente igual acá, aquí me tienen que decir herida en muslo derecho sin compromiso vascular, evidente. El hematoma es que hubo un sangrado, pero ahí se acabó. Pero si me dicen que compromiso vascular significa que hay una cirugía vascular que realizar. Aquí no lo dice. En otras palabras, solo se copió los mismos diagnósticos de la referencia. Problema que ocurre en nuestro medio cuando ustedes hacen la nota de evolución diaria. A veces ingresa un paciente por diabetes mellitus descompensada, pasan 10 días en el expediente y siguen poniendo el diagnóstico de diabetes mellitus descompensada. Ya no es ese diagnóstico. Ya debería de ser diabetes mellitus compensada. Si eso lo metemos en una evaluación médico legal y ven que en 10 días la diabetes mellitus no ha sido compensada, nos metemos en un lío legal por incompetencia. Entonces, hasta lo que ponemos nosotros es importante. Los acentos que ponemos es importante. Las comas que ponemos son importantes. Al final, todo eso es importante. Una nota de evolución es un documento legal. Por lo tanto, lo que pongan o dejen de poner es importante desde el punto de vista jurídico. Y eso es lo que tenemos que aprender los médicos a veces. Nosotros somos médicos, tratamos enfermedades, tratamos urgencias, pero todas las urgencias y las enfermedades se convierten en legales en el momento que un paciente fallece. Recuerden, lamentablemente esto sucede, pero como médicos, los pacientes o los familiares piensan que tenemos potestades que no tenemos. Los familiares piensan que nosotros vamos a salvar a todos los pacientes y que podemos curar a todos los pacientes. Y en realidad nosotros no curamos ni salvamos, tratamos a pacientes, tratamos sus enfermedades. Y muchas de estas enfermedades se estabilizan, muchas otras no. Logramos estabilizar un paciente y se salva, pero otras veces no. Y no depende tanto de nosotros. Depende de múltiples factores. Pero si no están descritos en un expediente, se vuelve un compromiso para nosotros. Por eso es que dejar de poner un examen puede ser complicado. En este caso, en esta paciente, pidieron un examen del laboratorio, PCR, pidieron tiempo de protombina, parcial de tromboplastina, glicemia, boom, creatinina, pidieron rayos X de tórax, AP, no sé para qué,
pidieron lateral también, pidieron columna cervical, pelvis, TAC de abdomen simple y contrastado. Creo que debieron haberse tirado de un solo con la TAC de abdomen simple y contrastada por la equimosis que presentaba ya. Ya se sabía que había una lesión intraabdominal, solo había que focalizarla. Faltó un poco en la historia clínica en el abdomen. No dijeron si había matidez o no. No dijeron si había dolor en hipocondrio derecho, en flanco izquierdo, en hipocondrio izquierdo. No dicen nada. Creo que ahí sí se referían, creo que sí, no me acuerdo si dijeron onda líquida o no. Pero faltaron un montón de detalles. Al final se hicieron tantas cosas que tardaron mucho tiempo. En este caso en particular, fue operada después de 3 horas y en la cirugía se encuentra una peritonitis ya en los 4 cuadrantes por la presencia de 200 cc de sangrado. O sea, sangró mucho más. Ya había una lesión en el borde mesentérico y en el momento que le entraron ya estaba un abdomen en tabla. Y lo que encontraron es una laceración en el hipocondrio y flanco izquierdo, herida en muslo derecho suturada. Esto es la información que posterior a la cirugía. Hicieron una laparotomía, un drenaje peritoneal, una enterorrafia porque había ruptura a nivel de intestino, un lavado peritoneal y un traslado al tercer piso. En el borde mesentérico era que en la parte posterior del intestino estaba rota su pared y había sangrado. Entonces, como ven, si nos tardamos mucho, el paciente se nos puede complicar. ¿Qué estudios podemos hacer en trauma abdominal cerrado? Bueno, está el ultrasonido, los rayos X, la tomografía. Ya rayos X ya hablamos de obstrucción, de niveles hidroaéreos y todo eso. En ultrasonido, los traumas abdominales, estamos hablando que tenemos que buscar en el FAS, no solo encontrar líquido, sino que buscar las lesiones más frecuentes. Vaso, hígado, el duodeno es más difícil de ver, riñones. En este caso, pues es un trauma abdominal cerrado, buscamos hígado y en hígado hay una pequeña colección alrededor del hígado y esta colección, como no es natural y es trauma, es sangrado. Lo que tenemos que sacar es volumen. El volumen nos dice que tanta sangre es, el hematócrito nos dice que tanto ha bajado y con eso se toman las decisiones si se va a dar manejo conservador o quirúrgico. Se evalúa en 4 horas. Si la colección no ha aumentado o el hematócrito no ha descendido, se puede manejar establemente. La tomografía nos puede ver lesiones pequeñas de hígado, como en este caso en hígado, y tenemos una colección en semiluna alrededor del hígado, significa que está rota la cápsula de Gleason en algún punto del hígado y provocó un hematoma subcapsular, que es esta pequeña imagen que está aquí, y probablemente el borde de ruptura esté por este lado, ya que este lado está definido, pero aquí no está definido. Ahora, lo más grave en este paciente es del otro lado, del hipocondrio izquierdo, donde en el hipocondrio derecho está el hígado, pero en el hipocondrio izquierdo está el vaso. Y aquí en este caso, el vaso perdió su forma y solo logramos ver una imagen blanquecina completamente pequeña y irregular, pero alrededor miramos una área negra extensa. Significa que esto es lo que tiene de vaso y esto es todo lo lesionado. Probablemente esto es un hematoma del 70% del vaso y solo este segmento está conservado. Es una lesión grado 4, por lo tanto es quirúrgica, no tanto por esta, sino que por esta. En la laparotomía, pues se irá a quitar este vaso y se irá a cerrar esta pequeña herida. Si el vaso hubiera estado íntegro, se hubiera manejado conservadoramente, pero aquí la lesión es severa. Aquí tenemos otro caso
¿verdad? Es un corte tomográfico más abajo a nivel de flanco. ¿Cómo sabemos que es a nivel de flancos? Porque el riñón derecho aquí está, y el riñón derecho está a nivel de flanco. Riñón derecho íntegro, ¿dónde está el riñón izquierdo? Debería estar aquí, no está. Pero aquí miramos una imagen que tiene forma de riñón, pero la mitad de un riñón, como que partiéramos este riñón. Aquí estamos viendo una mitad y aquí estamos viendo el otro. Y aquí en medio hay una gran cantidad de sangre, es un hematoma, porque se partió por la mitad del riñón. Y esto es una urgencia quirúrgica, este paciente se va a morir si no lo manejamos rápido. Y lo que lo mantiene a salvo es que es una lesión retroperitoneal, pero el sangrado se está conteniendo. Una vez que abran este retroperitoneo, esa sangre va a salir como un hidrante o driante, no me acuerdo cómo se llaman los de los que usan los bomberos, ¿cómo se llaman? Hidrante, doctor. Hidrante. Bueno, una cosa de esas donde conectan la manguera, al abrir ese retroperitoneo, eso va a salir la sangre en cantidades industriales. Este paciente debe ir hasta con catéter subclavio y catéter en vía externa periférica para transfusión inmediata pueden hacer hasta 10 unidades de sangre y la mortalidad es bastante alta, pero ahí debe entrar el cirujano general, el cirujano vascular y el urólogo, con combinación para saber cómo aumentar la sobrevida de este paciente. Por eso es que trauma abdominal cerrado suele ser más complicado. Esquemas que se manejan en muchas ocasiones con el traumatismo abdominal, si es abierto, ¿qué fue? ¿Arma blanca o arma de fuego? Si es arma de fuego, cirugía inmediata. Arma blanca, ¿qué profundidad? ¿Qué localización? ¿Qué probables complicaciones? Cirugía. Si es cerrado, aquí donde se vuelve el problema. Si la complicación es evidente en un trauma cerrado, o sea, tiene hipotensión, tiene inestabilidad, tiene laceración en el hipocondrio derecho, hasta que no se demuestra al contrario, es una lesión hepática. Grado 4. Entonces, cirugía de un solo, no estar haciendo tanto estudio. La complicación es cuando no se sabe a ciencia cierta dónde está y el paciente no está inestable. Entonces, ahí donde recurren al lavado peritoneal diagnóstico, que ya no se hace. ¿Por qué? Porque tenemos el FAS y con el FAS valoramos si es positivo, si es negativo, si es dudoso, la tomografía. Si ambos son negativos, se maneja con evaluación periódica. Si hay hematuria, la hematuria significa trauma renal, tomografía. El uretrocistograma casi ya no se hace porque la tomografía o reconstrucción tomográfica multiplanar nos ayuda a ver una lesión más evidentemente. Este es un tipo de protocolo. Existen los protocolos cortos que lo manejan en base a está estable o está inestable. Si está inestable, perfusión de fluido, cirugía. Si está estable, tomografía. Si hay lesión hepática, ¿qué grado es? Grado 1 o 2. Si es grado 1 o 2 conservador. Si es grado 4, angiografía. ¿Qué hacen con la angiografía? Es llegar a la arteria que está sangrando y taparla. No es tan bueno esto porque tiene sus complicaciones. A esto se le llama embolización. La angiografía, si nos dice que el sangrado es escaso, se le da manejo conservador. Si es una lesión mayor, se le da embolización, pero pueden haber consecuencias mayores, porque pueden haber hasta infartos hepáticos. En fin, manejar todos estos protocolos, todos estos criterios, el objetivo primordial es que nuestro paciente no caiga en la triada de la muerte. Con solo uno de estos tiene un 33% de mortalidad. Si un paciente con trauma abdominal cerrado cae en acidosis, la descompensación metabólica es severa y lo lleva a la muerte. Si nos cae en hipotermia, la hipotermia está asociada a hipotensión persistente, la mortalidad aumenta. Y si tiene coagulopatía, porque nos hemos tardado en el manejo,
Ustedes saben que puede haber coagulopatía de consumo, sobre todo cuando tenemos lesiones esplénicas con hematomas grandes. Eso puede generar coagulopatía de consumo. Si hay coagulopatía de consumo, el paciente puede caer en una hemorragia abdominal severa que no es reversible. Si tiene las tres cosas en este momento, el paciente básicamente tendrá una mortalidad de un 100%. Entonces, todo esto al final el objetivo es permitir la sobrevida del paciente. ¿Hay dudas, preguntas, comentarios? Por mi parte, no, doctor. No, doctor. Los demás, Igual, doctor, solo quiere estudiar. ¿entendieron? Sí, doctor. Bueno, si no hay, entonces que pasen una feliz tarde. Gracias, doctor. Igual, feliz Igual, tarde. doctor. Buenas tardes.